Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Me presento, mi nombre es Yurimar Ruiz Rocha. Soy magíster en Ciencias Físicas. El día de hoy los voy a estar acompañando en la webconferencia, en el CIPAS, de la unidad 1 del curso de Física General. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si están observando mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Voy aquí a deshabilitar la cámara para que haya mayor fluidez en el internet. Bien, chicos, muy buenas tardes. Como ya les había mencionado, mi nombre es Yurimar Ruiz Rocha, soy la tutora del curso de Física General. Hoy los voy a estar acompañando en lo que tiene que ver con la tarea 1 del curso. El día de hoy vamos a dividir esta sesión en dos partes, una sesión que va a ser la parte teórica, es decir, la parte conceptual, y otra parte que viene siendo la parte de la explicación del ejercicio 1 de la actividad número 1 del curso. Bien, vamos a empezar en principio con el concepto de lo que es cinemática, ¿sí? Cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, limitándose solamente a su descripción. La cinemática se divide en dos partes, una parte que tiene que ver con el movimiento en una dimensión y otra con el movimiento en dos dimensiones. En esta parte de movimiento en una dimensión se tratan temas como movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y hay un caso particular de este movimiento que viene siendo caída libre. Por otro lado, el movimiento en dos dimensiones ya viene tratando lo que viene siendo movimiento parabólico, el movimiento semiparabólico y el movimiento circular. Antes de empezar las temáticas, debemos tener claros algunos conceptos. Esos conceptos son posición, desplazamiento, trayectoria, espacio recorrido, velocidad media y rapidez media. Vamos en principio con el concepto de posición. La posición es la coordenada que ocupa un cuerpo con respecto a un sistema de referencia. En nuestro caso, en este caso nuestro sistema de referencia va a ser el 0. Por lo general, la posición siempre de un objeto se toma con respecto al centro de masa. Suponiendo que este eje está en metros, ustedes me dirían que en qué posición se encuentra el auto. ¿Quién me dice en qué posición se encuentra? Que estamos aquí a 2 metros, ¿cierto? Entonces, nuestra posición, vamos a llamarlo una posición 1, se encuentra a 2 metros, ¿ok? La posición tiene un carácter vectorial, es decir, que implica, o sea, tiene magnitud, tiene dirección y tiene un sentido. Ahora vamos a definir el desplazamiento. El desplazamiento se interpreta como el cambio de posición de un cuerpo, ¿sí? El desplazamiento se define como la posición final menos la posición inicial. Estas flechitas denotan el carácter vectorial del desplazamiento. Cuando usted dice me desplacé 2 metros a la izquierda o me desplacé 2 metros a la derecha, y ahí está asignando una dirección, ¿cierto? Y un sentido. Por ende, el desplazamiento también es una cantidad de tipo vectorial. Tenemos aquí, este triangulito, ¿qué significa? Eso es variación, ¿sí? Variación. Entonces tenemos el auto, este auto, un pequeño ejemplo ilustrativo. Tenemos este auto que está en una posición inicial 0 y una posición final, que viene siendo menos 3 metros. Posición inicial, vamos a colocarlo aquí en los datos, posición inicial va a ser igual a 0 metros. Y una posición final, miramos la posición final es menos 3 metros. Entonces, ¿qué sería el desplazamiento, chicos? El desplazamiento sería nuestra posición final, que en este caso viene siendo menos 3 metros, menos la posición inicial, que viene siendo 0. Entonces, el desplazamiento, en este caso del automóvil, viene siendo entonces menos 3 metros, ¿cierto?
Ahora, vamos a definir el trayectoria, ¿sí? La trayectoria es el conjunto de puntos ocupados por un cuerpo en su movimiento. Si nos damos cuenta en este ejemplo ilustrativo, vemos que este motociclista que está aquí, para llegar al punto B, puede hacerlo por distintas trayectorias, ¿sí? Vemos que la trayectoria 2, por decirlo así, es como la que posee mayor distancia. Y aquí implícitamente podemos dar el concepto de distancia, que viene siendo lo que mide esta trayectoria, ¿sí? Porque es el conjunto de puntos. La trayectoria viene siendo el conjunto de puntos. Mientras que el desplazamiento, para el desplazamiento recuerden que solamente tenemos en cuenta la posición inicial y la posición final. Ahora definamos el espacio recorrido. El espacio recorrido, como les había dicho anteriormente, viene siendo la medida de la trayectoria que describe el móvil, ¿sí? La distancia viene siendo la medida de esa trayectoria. Y el desplazamiento, vuelvo y repito, viene siendo la posición final menos la posición inicial. Solamente uno necesita de estos dos puntos, posición inicial y posición final para el desplazamiento. Bien, vamos ahora con el concepto de velocidad media. La velocidad media es el desplazamiento que sufre un cuerpo en la unidad de tiempo, ¿cierto? Desplazamiento, ya habíamos definido esto como desplazamiento, ¿cierto? Desplazamiento por unidad de tiempo, ¿sí? En este caso, como aquí hay variaciones, entonces aquí sería posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Miren que en esta parte, bueno, la velocidad, ¿qué unidades tiene? Recordemos que el desplazamiento tiene unidades de metro y el tiempo tiene unidades de segundo, por eso aquí nos queda metros por segundo, ¿sí o no? Entonces esas vienen siendo las unidades de la velocidad. ¿Cuáles son las unidades de desplazamiento? También son en metros. ¿Cuáles son las unidades del espacio recorrido o distancia recorrida? También son en metros. Y la de velocidad media es metros por segundo. Miren que acá tenemos espacio recorrido. Y el espacio, tenemos rapidez media. La rapidez media viene siendo el espacio recorrido en la unidad de tiempo. Espacio recorrido en la unidad de tiempo. También, ¿qué unidades nos quedan? Nos quedan las unidades de metros por segundos. Yo les hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre velocidad media y rapidez media? A ver. Bueno, miren, les voy a responder. La velocidad media es una cantidad de tipo vectorial, ¿sí? Aquí tenemos el desplazamiento que es vectorial y el tiempo que es escalar. Esto nos da una cantidad vectorial. Y acá en la rapidez media, miren que tenemos el espacio recorrido o distancia recorrido y esto es una cantidad que siempre es positiva. Y esto no, esto es una cantidad escalar. Y esto es una cantidad escalar. Es una cantidad escalar y el tiempo también es una cantidad escalar. Por ende, esto es vectorial. La velocidad media tiene un carácter vectorial y la rapidez media tiene un carácter escalar. ¿Sí? Bien, ahora vamos con el movimiento rectilíneo uniforme, que las siglas vendrían siendo MRU. Este movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme, es un movimiento que se da en línea recta, ¿sí? Y es aquel movimiento que se da a velocidad constante y tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Que la aceleración es cero, ¿sí? La aceleración es cero en el movimiento rectilíneo uniforme. Contamos con una formulita para el movimiento rectilíneo uniforme, que vendría siendo posición inicial más velocidad por tiempo, ¿sí? Esta es la fórmula para movimiento rectilíneo uniforme, porque por lo general esta posición inicial, pues en los problemas que encontramos de física, la hacen cero. Y si ya esa posición inicial la hacen cero, tenemos el caso particular
Cuando la posición inicial es 0, tenemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí? De aquí, por ejemplo, si nosotros no sabemos despejar, podemos aquí idearnos como especie de un triángulo. Tenemos aquí distancia, tenemos velocidad y tenemos tiempo. Si tapamos esta parte de arriba, nos queda velocidad por tiempo, o sea, nos va a quedar una multiplicación. Y si, por ejemplo, tapamos aquí la velocidad, ¿qué nos va a quedar si tapamos la velocidad? O sea, nos queda distancia sobre ¿qué? Distancia entre tiempos, ¿cierto? Ahora, vamos aquí atrás. Vamos aquí a borrar. Y vamos aquí a colocar la velocidad. Ahora, si yo aquí tapo el tiempo, colocamos aquí tiempo y miren que nos queda una división de distancia entre velocidad. ¿Sí? Distancia entre velocidad. Unidades de la velocidad, importante, metros por segundo. Unidades de la distancia, ya sabemos que están en metros. Unidades del tiempo en el sistema internacional en segundos. ¿Listo? Muy importante las unidades en física. Bien, ahora vamos a definir lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿qué características hay? Una de las características es que ya la velocidad no es constante, sino que va variando en el tiempo. Y si la velocidad varía, se introduce un nuevo concepto. ¿Cuál es ese nuevo concepto? El concepto de aceleración. También es un movimiento que se da en línea recta, pero en este caso ya la velocidad no es constante, sino que varía en el tiempo. Otra razón muy importante es que la aceleración acá en este sistema es constante. A diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, que solamente tiene una fórmula, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene 4. La primera es la velocidad en función del tiempo. Tenemos que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Una segunda fórmula de la posición como función de la velocidad y el tiempo es que la posición final es igual a la posición inicial más un medio de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. Tenemos otra fórmula, la posición como función del tiempo. Posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Y por último, tenemos la velocidad como función de la posición. Es decir, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración. Y esto que está aquí viene siendo el desplazamiento. Posición final menos posición inicial. Las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme. Al momento de ustedes hacer un análisis experimental, ¿sí? O sea, realizar unas mediciones, ustedes van a obtener unas gráficas. La gráfica, por ejemplo, de posición en función del tiempo les debe de quedar una línea recta, cuya pendiente de la recta nos va a representar, ¿sí? Esa pendiente de la recta nos va a representar la velocidad, ¿sí? La pendiente de la recta nos representa la velocidad. Significado físico nos representa la velocidad. La pendiente de esa recta. También dijimos que la velocidad para el movimiento rectilíneo era constante. Miren que la velocidad es constante. ¿Sí? Y también dijimos que la aceleración es 0. Por eso en la gráfica la aceleración en función del tiempo, la gráfica nos queda en aceleración 0. De esta forma. ¿Listo? Muy importante estas 3 gráficas para movimiento rectilíneo uniforme. Las gráficas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos posición en función del tiempo. Esa gráfica nos debe de quedar especie de una parábola, cuyas rectas tangentes nos va a representar la pendiente y esa pendiente de esas rectas tangentes nos va a representar las respectivas velocidades. Para una gráfica de velocidad en función del tiempo, tenemos ya como tal una línea recta y esa línea recta nos va a representar la aceleración, ¿sí?
Y como habíamos dicho anteriormente, para la gráfica de aceleración en función del tiempo, habíamos dicho que la aceleración era constante, por eso aquí esta gráfica nos representa una función constante con pendiente cero. Bien, voy aquí a modo general a explicarles un poco sobre caída libre. Caída libre es un movimiento particular de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el que se deja caer un objeto o un cuerpo verticalmente de cierta altura y no encuentra resistencia alguna en su camino. Es decir, no hay resistencia con el aire, no se tiene en cuenta la resistencia con el aire, es como si estuviera ese cuerpo en el vacío. Las características de este movimiento de caída libre es que su velocidad inicial es cero, porque por lo general el cuerpo se deja caer, entonces su velocidad inicial es cero. Antes de tocar el suelo, el objeto, su velocidad viene siendo máxima. ¿Sí? Los cuerpos caen con trayectoria vertical y caen con una misma aceleración, y esa aceleración es un valor constante, cuyo valor es 9.8 metros por segundo cuadrado, es decir, el valor de la gravedad. ¿Listo? Aquí, a modo de resumen, tenemos las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme, las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y las fórmulas de caída libre. ¿Qué modificación se le hacen a las fórmulas de caída libre? Si se dan cuenta, aquí, miren que las posiciones aquí son con respecto a ¿quién? Con respecto a X, ¿sí? Porque el movimiento se da horizontalmente. Pero como en caída libre, el movimiento se da verticalmente, entonces esas posiciones están con respecto a Y. A diferencia que acá se toma la aceleración de un objeto en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en caída libre la única aceleración que existe es la gravedad. Por eso acá se cambia la aceleración por gravedad en las ecuaciones. ¿Listo? Y ese es el único cambio como tal que tienen las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con las de caída libre. Vamos a hacer un par de ejemplos para implementar las fórmulas que teníamos anteriormente. En principio, un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme que nos pide calcular el tiempo que tarda un móvil en recorrer la distancia de 120 kilómetros y se mueve a velocidad constante de 60 metros por segundo. Ya cuando usted le hablan de velocidad constante, ya usted tiene que ubicarse en el movimiento rectilíneo uniforme. Otra cosa muy importante es que no le están diciendo que la posición inicial es distinta de cero. Entonces usted la toma la ecuación que ya les había explicado anteriormente. Entonces, para posición inicial 0, entonces distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? Vamos a coger esta formulita que está aquí. ¿Sí? ¿Qué datos nos dan en el problema? A ver, ¿quién me quiere decir qué datos dan en este problema de movimiento rectilíneo uniforme? ¿Qué datos tenemos? La distancia en 120 kilómetros. 120 kilómetros la distancia. Y la velocidad. Y la velocidad que viene en 60 metros por segundo. Como aquí es una multiplicación, yo les digo, ¿será que yo puedo hacer esa multiplicación así directa? Toca despejar. Perdón, convertir No. kilómetros a No, metros. convertir kilómetros a metros. Bueno, vamos a pasar kilómetros a metros. Lo voy a hacer aquí enseguida, ¿listo? Entonces, 1 kilómetro, ¿tiene cuántos metros? Tiene 1000 metros. Cancelamos. Agregamos los 3 ceros, ¿cierto? Entonces quedaría 100. Bueno, nos están pidiendo, bueno, tenemos la distancia, vamos aquí a colocarla, 120.000 metros, y nos dan la velocidad. Nos están pidiendo el ¿qué? El tiempo, ¿cierto? ¿Cómo hacemos ahí para hallar el tiempo? Ya yo les había explicado el despejo. Sí, despejamos, bastamos la velocidad a dividir por la distancia. Listo, entonces miren que les había explicado con el triangulito. Yo elimino aquí, por ejemplo, el tiempo. Entonces el tiempo viene siendo ¿quién? Distancia entre ¿qué? Entre velocidad. Entonces tenemos la distancia que viene siendo 120.000 metros, ¿entre cuánto?
entre 60 metros por segundo. Cancelo los metros. Por orejita ese segundo pasa arriba. Entonces, ¿cuánto me da eso? Por favor, me colaboran con una calculadora. $2000. 2000, ojo, 2000 segundos. Hay que siempre colocarle los apellidos o las unidades que uno le llama. ¿Listo? Muy bien. Vamos ahora con un segundo ejemplo que tiene que ver con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Miren que nos dicen, ¿qué velocidad inicial debería tener un móvil? ¿Cuál es la incógnita ahí? Velocidad inicial, nos están haciendo la pregunta. ¿Qué velocidad inicial debería tener un móvil cuya aceleración? La aceleración es 2 metros por segundo cuadrado. Si debe alcanzar una velocidad, o sea, una velocidad final, 108 kilómetros por hora a los 5 segundos. Tiempo 5 segundos. Bueno, voy a regresarme atrás. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿cuál fórmula de las que tenemos aquí de MRUA me sirven para hallar esa velocidad inicial? ¿Cuál sería la más fácil de usar? Tengo velocidad final, tengo aceleración y tengo tiempo. La primera de la segunda tabla. Ajá, la primera, ¿cierto? Aquí. Estoy hablando de aquí de MRUA, estamos acá en MRUA. Entonces, pero aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No tenemos velocidad inicial. Y no tenemos velocidad inicial, que es la que están solicitando, y convertir los 208 kilómetros 208 kilómetros a metros y las horas en segundos. en segundos. Okay, vamos a convertir esto, 108 kilómetros por hora a metros por segundo, ¿verdad? Entonces decimos 1 kilómetro, ¿tiene cuántos metros? Tiene 1000 metros. ¿Sí? Y 1 hora, ¿tiene cuántos segundos? 3600. Cancelo los kilómetros, cancelo las horas y simplemente es multiplicar el 108 por 1000 y dividir entre ¿cuánto? Entre 3600. ¿Sí? Entonces, díganme cuánto da ese cálculo. 30. ¿Ya lo sacaron? ¿Sí? ¿Me confirman? Aparte de la chica. 30 metros por segundo. Listo, entonces tenemos. Vamos entonces, me dijeron, profe, coja esta, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Me están pidiendo la velocidad inicial, o sea que este término que está sumando lo puedo pasar a restar al otro lado. Entonces, ¿cómo me quedaría la velocidad inicial? Me quedaría velocidad final, si está sumando al otro lado pasa a restar, entonces me quedaría menos aceleración por tiempo. Entonces aquí tenemos velocidad final, ¿cuánto vale? Ya obviamente que en metros por segundos. Quedaría 30 metros por segundo menos la aceleración que vale ¿cuánto? 2 metros por segundo cuadrado por el tiempo que vale ¿cuánto? 5 segundos. Estos segundos se van para que me quede también en las mismas unidades metros por segundo. ¿Cuánto es 2 por 5? Serían 10, ¿verdad? Entonces 30 menos 10 ¿queda cuánto? Esto quedan 20 metros por segundo. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Quedó alguna duda de este ejercicio? No, señora. Bueno, chicos, ahora No, señora. vámonos a la guía. ¿Listo? Vámonos a la guía, primero a la plataforma. Recuerden que ustedes tienen que ir donde está el aprendizaje, ¿cierto? Y tienen que buscar acá, bueno, foro de discusión. Y en el foro de discusión, porque algunos me preguntaban hoy dónde estaban la guía, ¿sí? Ustedes encuentran la guía en esta parte. Miren, anexo 1, tarea 1, ejercicio cinemático. Ahí se encuentra la guía que se va a realizar. Entonces, vámonos acá
Nos vamos, en principio, a la guía. ¿Qué nos dice la guía? La guía nos dice, les agradezco por favor el micrófono. Bien, estamos aquí en la guía. El primer ejercicio se los voy a explicar. La solución de los ejercicios la debe presentar de forma individual y entregar en el entorno de evaluación hasta el 2 de octubre. Use este mismo documento para el desarrollo y entrega de sus ejercicios, ¿sí? De sus ejercicios resueltos, obviamente. Usted va a ingresar a este enlace, ¿sí? Debe ingresar a esta ventana. Cuando usted ingresa a la ventana, ¿sí? Les va a aparecer esto de esta forma, ¿cierto? Usted ingresa al link. Yo recomiendo que utilicen Mozilla para abrir el simulador, ¿sí? Es un simulador virtual. Este simulador virtual como tal te permite ajustar la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración. Y estos ítems que están acá debajo. ¿Usted qué va a hacer? Usted viene, vamos a seguir leyendo la guía. Vamos a identificar, ya las identificamos, cuál es la posición inicial, cuál es la velocidad inicial y cuál es la aceleración a través del deslizador para los valores iniciales. Ya eso lo identificamos. Y aquí hay unos botones que les van a permitir poner en movimiento, ¿sí? El sistema, en este caso el motociclista. Bien, y también va a haber un botón, este botón, bueno, sale cuando ya demos estos movimientos, aquí va a aparecer un botoncito que les va a permitir exportar unos datos en Excel. El cronómetro, lo máximo que llega es hasta 11 segundos por defecto, ¿sí? Apenas el cronómetro ya llega a 11, les va a permitir exportar los datos. Va a aparecer un botón. ¿Listo? Entonces, vamos ahora con las configuraciones iniciales. Miren muy cuidadosamente lo que nos dice la guía. La posición inicial debe ser 0. O sea, usted aquí lo deja en 0 como está por defecto. La velocidad inicial va a tomar el último dígito, ¿sí?, de su número de documento. Y úselo como la parte entera de la velocidad inicial en el simulador. Si su dígito es, por ejemplo, 3, el último dígito de la cédula, esa va a ser su parte entera. Y también va a poder tomar una parte decimal. Esa parte decimal usted la va a elegir. Si su último dígito es 3, usted puede coger 3.4, 3.8, 3.7. Lo importante es que usted elija su parte entera. Si su parte entera es 0, entonces coloca 0.8, 0.9, 0.7, ¿sí? Entonces vamos a ver ¿cómo? Sí, dígame. Sí me están escuchando bien. Sí, tutora. Sí, señora. Listo, entonces yo voy a coger aquí, por ejemplo, aquí 3.6 a modo de ejemplo. Pero ojo, para el primer caso vamos a coger la aceleración como ¿cuánto? Vamos a cogerla como 0. Entonces nos vamos al emulador 0. En algunos casos no le va a permitir colocar 0. ¿Por qué? Por el tipo de navegador que está usando. Por eso les estoy recomendando que utilicen Mozilla. ¿Listo? Entonces le vamos a dar aquí en iniciar. Aquí hay un botón para iniciar. Y miren. ¿Ustedes qué esperan si la aceleración es 0? ¿Cómo es la velocidad? La velocidad es constante, ¿cierto? ¿Sí o no? Jóvenes. Señora. Sí, velocidad constante. Listo, vamos aquí Sí, otra vez. señora. Vamos otra vez. Si es un poquitico complicado colocarlo en 0, si tienen un mouse, mucho mejor. Miren que la velocidad es constante, miren que la velocidad prácticamente no varía. ¿Sí? Hay casos que les va a dar 3.6, 3.6, 3.6.
¿Listo? Miren que, bueno, la distancia se aumenta a medida que el tiempo aumenta. Entonces, usted le va a dar aquí en exportar datos, ¿sí? Exportar datos. Nos vamos a Excel. Yo tengo mis datos aquí. ¿Listo? Nos vamos a Excel. Estos datos les deben de aparecer. Esta columna de aceleración no está. Yo la coloqué. Pero listo, les hago una pregunta. ¿Qué aceleración tenemos aquí para este caso donde la velocidad es constante? Ya yo lo había dicho en la parte teórica. ¿Cuánto es? 0. 0. Entonces yo coloco 0 y lleno todo esto con 0. ¿Listo? Ya llené con 0 todo. Esa columna la tiene que crear usted. Esa columna no se la da como tal el emulador. Bien, vamos a continuar con lo que nos dice la guía. Vámonos con la guía. Bien. Miren que aquí les piden a ustedes que seguidamente le tome una captura de pantalla, ¿sí? Usted toma su captura de pantalla con aceleración 0. Entonces, le toma captura de pantalla y ¿dónde lo va a colocar? En este espacio que está de color naranjado. ¿Quedó claro eso? O sea, le tomo una foto y coloca aquí esto con aceleración. Profe, 0. disculpe. ¿Sí? En el simulador no hay que hacer ajustes de esa parte que dice suelo. No, no, Y esa no. otra, eso lo dejamos igual. Eso lo van a dejar igual. Si usted no va a tocar eso. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno. Bien, continuamos. Hay una segunda instrucción. Realiza la instrucción anterior cambiando solo el valor de la aceleración por un valor mayor a 0. El valor de la aceleración es de libre elección del estudiante. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí vamos a coger cualquier valor. Vamos a coger un valor, por ejemplo, 4. Y usted viene y con el valor de la aceleración en 4, ¿qué observan en la velocidad? Si ya yo le coloco un valor de la aceleración, ¿qué observan en la velocidad? Varía. La velocidad varía en ese caso. ¿Cierto? Entonces ya estamos en el otro movimiento, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Listo? Entonces seguimos. Aquí usted debe de colocar en este espacio que aparece aquí, dice aceleración, este es el símbolo de diferente, distinto, de 0, o sea, un valor distinto de 0, entonces usted debe de colocar aquí este capture, ¿sí? Con estos datos, los debe de colocar aquí. Ahora hay una recopilación de datos. ¿Cuál es la recopilación de datos? Las tablas que aparecen en Excel, ¿sí? Ya aquí para aquí aparece para exportar los datos, ¿sí? Para velocidad diferente de 0. Usted tiene que exportar los datos. Usted le da aquí y enseguida bajan los datos. Entonces yo aquí tengo ya las dos tablas. Una para aceleración 0 y una para aceleración distinta de 0. ¿Cuántos ve que le colocamos a la aceleración? ¿Cuánto le colocamos a la aceleración? 4. Entonces, miren que esta tabla, ojo, esta tabla no les aparece, esta tabla la tienen que llenar ustedes. Entonces, yo coloco 4, como 4, la aceleración es constante para este movimiento, entonces yo lleno esto con 4. Listo. Y le doy centrar, centro los datos. Bien, estas tablitas, esta para aceleración 0, distinta de 0. Y esta para aceleración 0, esas tablitas usted ¿dónde las va a pegar? A ver, ¿dónde las va a pegar? Aquí. Espacio para colocar su propia tabla. La primera es con aceleración 0. Ojo, no necesitan colocar la aceleración aquí. O sea, solamente para la tabla, van a colocar la tabla que les sale cuando ustedes descargan como tal el Excel. Es decir, ahí solamente va a venir tiempo, distancia y velocidad. Y lo mismo para la segunda tabla, pero con aceleración distinta de 0. Bien. Llegamos a una Esa parte. sería, disculpe, doctora, eso sería como un capture. No, mire, usted puede hacer así. Usted viene para aceleración 0. Entonces viene,
le da control C, es decir, copiar. Usted se va acá a su guía. Vamos aquí. Y usted viene aquí. No es un captura, usted puede copiar la tabla. Aquí hay diferentes formas de copiarla. Usted elige la más adecuada, pero usted elige aquí. Pero obviamente tiene que centrar, puede darle un pegado especial, ¿sí? Usted pega aquí o también la puede pegar como imagen, pero acá en el momento no tengo la opción de pegarla como imagen. ¿Listo? Otra forma también podría ser, vamos aquí, tomarle un capture, ¿sí? Vamos a colocarlo mejor, que quede bien definido. Y venir y usted lo pega en la tablita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Profe, si le coloca márgenes a los cuadros, cuando lo coloca queda mucho mejor presentado. Sí, exacto. Sí, o sea, ya va en la estética de usted. Sí. Si usted viene aquí y le coloca... Sí, Aquí entonces está. no importa la manera, lo importante es que aparezcan los datos ahí. ¿Listo? Sí. ¿Sí? Ah, ok, listo. Hay una forma de copiarla que queda muy bonita las tablas. Y ya por estética, ya ustedes aquí pueden modificar la tabla. Pueden aquí, por ejemplo, aumentar los decimales, disminuir los decimales. Miren que queda todo con los mismos decimales. Ya usted, esa tablita viene y la pega ya. Listo. Aquí la puede copiar directamente. Vamos a mirar a ver si sale un poco mejor. Con los márgenes. Mírenme que salen mejor. ¿Sí vieron? ¿Ok? ¿Sí están ahí, chicos? Sí, profe, lo que pasa es que no habían Señora, sí, salido señora. la imagen, no había salido. Sí, Ok, señor. vale. Y aquí le pueden, por ejemplo, colocar negrilla, ya, o sea, ya va en la estética de ustedes. ¿Ok? Y esta parte la pueden quitar. Ya hay que quede la suya. Y aquí de la misma forma va a copiar la otra, pero solamente va a tener en cuenta estas tres columnas. Tiempo, distancia y velocidad. ¿Ok? Hasta ahí vamos claros. Sí, señora, muchas gracias. Listo. Bueno, jóvenes, Señora. ¿cuál es el paso que sigue? El paso que sigue es graficar. ¿Sí? Vámonos acá. Aquí nos dice, realiza una gráfica de posición en función del tiempo para cada tabla. ¿Cómo así para cada tabla? Para la tabla con aceleración 0 y para la tabla con aceleración distinta de 0. También tiene que hacer una gráfica de velocidad en función del tiempo para ambas tablas y también una gráfica de aceleración en función del tiempo para ambas tablas. Vamos a empezar. Primero con movimiento rectilíneo uniforme. Primero piden distancia versus tiempo. Piden distancia versus tiempo. Vamos a hacer distancia versus tiempo, ¿listo? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Présteme atención a lo que va a hacer. Va a seleccionar los datos. Aquí está tiempo. Recuerden que tiempo va en el eje X y la distancia va en el eje Y. Le van a dar en insertar. Le van a dar en gráficos. Y va a coger la primera que aparece de dispersión. Ah, bueno, esta es para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a hacer primero la de movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Vamos a ir en orden. ¿Listo? Vamos aquí, seleccionamos los datos, le damos insertar, le damos en gráficos y le damos en dispersión. Lo que nos decía la teoría efectivamente que para aceleración 0, la gráfica de posición en función del tiempo, ¿cómo nos daba? Una línea recta. ¿Sí recuerdan? Entonces, usted aquí, ¿qué tiene que hacer? Colocar aquí, esto viene siendo distancia versus tiempo. ¿Cierto?
Usted le coloca nombres a los ejes, los títulos. Coloca aquí. La distancia, ¿en qué unidades está? En metros. Coloca distancia en metros. El tiempo, ¿qué unidades tiene? Segundos. Voy a colocar tiempo en segundos. ¿Sí? Y va a ser algo que se llama regresión. Esto es una regresión de tipo lineal. ¿Cómo se hace el ajuste de esta gráfica? Hay dos formas de hacer. La primera es, bueno, aquí cuando ya usted saca, acá hay un signo más en la esquina superior derecha y le va a dar donde dice línea de tendencia. Y en la parte de línea de tendencia, bueno, aquí no aparece. Vamos a hacerlo entonces con clic Tiene que derecho. darle a la flechita que está al lado de línea de tendencia, profe. Y ahí Sí, vamos a hacerlo de otra forma. También hay otra forma de hacerlo. Aquí, por ejemplo, usted le da clic derecho, le da agregar línea de tendencia y aquí aparece el lado derecho, debe aparecerle esto, ¿sí? Entonces, al aparecerle esto, por defecto aquí le aparece lineal, ¿sí? Aquí le aparece lineal. Nada. Voy a darle otra vez. Clic derecho, le dan a agregar línea de tendencia y miren que por defecto sale aquí lineal. Y usted le va a dar aquí donde dice presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor del cuadrado. Mire que aquí ya le aparece la gráfica con la respectiva regresión, ¿sí? La gráfica de posición en función del tiempo. ¿Qué significa ser el cuadrado igual a 1? Se llama coeficiente de correlación. Significa que cuando ese coeficiente de correlación le da 1, es porque no hay errores en las mediciones. De igual forma, estamos trabajando con un simulador. Esta es la gráfica de posición en función del tiempo y debe ser una línea recta. Ahora voy a hacer la de... voy a hacer la de... también la de velocidad. ¿Sí? Voy a dar la de velocidad en función del tiempo. Mire que estoy seleccionando el tiempo y estoy seleccionando la velocidad. ¿Usted qué espera que le dé esa gráfica? Según lo que les había explicado de la teoría. Una función que es constante, ¿verdad? Porque estamos en movimiento rectilíneo uniforme. Le doy aquí, le doy en agregar, insertar. Vamos a insertar en gráficos y le vamos a dar en dispersión. Miren que nos da una función constante como dice la teoría. ¿Usted qué tiene que colocar aquí? Coloque lo mismo. Coloque aquí velocidad versus tiempo. ¿Sí? Y también colóquele los nombres a los ejes. ¿Sí? Títulos a los ejes. Y ya. O sea, aquí coloca velocidad y acá coloca tiempo. ¿Listo? Este viene siendo la segunda gráfica, la de velocidad en función del tiempo. ¿Cuál nos falta, chicos? ¿Cuál nos falta? Caída libre. Tenemos distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo. ¿Cuál nos falta según la guía? Tiempo versus aceleración. No, aceleración versus tiempo. ¿Listo? Aceleración versus tiempo es la forma correcta de decirlo. Entonces tenemos aquí, seleccionamos. También seleccionamos aquí. Y damos otra vez en insertar. Damos en gráficos, damos en dispersión, es la primera opción de dispersión. Y miren, este gráfico le vamos a colocar aquí, aceleración versus tiempo. ¿Listo? Ya tenemos los tres gráficos. Estos tres gráficos, ¿para qué movimiento es? Coloca aquí también los títulos de los ejes, los debe de colocar. A ver, estas tres gráficas, ¿para qué movimiento es? ¿Quién me dice? Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme, ya que la aceleración es cuánto, y se las voy a resaltar. La aceleración es cuánto, 0, ¿verdad? 0.
Estas son las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Ahora nos vamos, para la que les estaba haciendo, que me había adelantado, vamos ahora a hacer las gráficas para aceleración, para velocidad diferente, ¿cierto? Aquí la velocidad ya no es constante, sino que va variando. La que viene siendo constante aquí viene siendo la aceleración. Entonces vamos a hacer la respectiva gráfica. Seleccionamos los datos. Damos insertar. Y colocamos como tal la gráfica, ¿cierto? ¿Qué nos da? Una parábola. ¿Sí recuerdan que yo les había dicho que para movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, lo que nos debía dar era una parábola? Y miren que efectivamente nos da una parábola. Vamos a colocar aquí, recuerden colocarle los títulos a los ejes. Aquí viene siendo distancia versus tiempo. Vamos a darle aquí otra vez, clic derecho, agregar línea de tendencia. Miren que por defecto nos las arroja lineal, pero esa gráfica no es lineal, esa gráfica es polinómica, ¿sí? De grado 2. Y miren que se ajusta y ya pasa por todos los puntos. Recuerden que es como si fuera una cuadrática, por eso es polinómica de grado 2 y tiene que darnos de esa forma. Ya usted coloca aquí los nombres a los ejes otra vez. Te coloca aquí la distancia que está en metros, ¿sí o no? Y el tiempo que está en ¿qué? En segundos. Nos faltó hacer algo. ¿De quién me recuerda que nos faltó hacer? Colocarle lo de los cálculos, el cálculo de Sí. que hayas dicho en la otra partecita, en otro menú. Ajá, exacto. Lo de línea de tendencia. Vamos aquí en más opciones. Y vamos aquí presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor del cuadrado. Y aquí tenemos como tal nuestra función. ¿Sí o no? Esa viene siendo nuestra regresión, que viene siendo de tipo cuadrado. ¿Qué gráficas nos hacen falta? ¿Qué gráficas nos hacen falta? ¿No es tiempo versus velocidad? Ojo, velocidad versus tiempo. Vamos a aprender a decir las gráficas. Entonces aquí vengo y selecciono, ¿cierto? Entonces vengo aquí, insertar, gráficos, dispersión, y miren que nos da, como dice la teoría, una línea recta. La gráfica de velocidad, esta es la gráfica de velocidad, velocidad versus tiempo. Y usted vuelve y coloca los títulos del eje, viene y hace la regresión, le da agregar línea de tendencia. Miren que nos aparece lineal por defecto. Presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor del cuadrado. Ya tenemos la gráfica de velocidad versus tiempo. ¿Qué gráfica nos hace falta? Aceleración versus tiempo. Listo, entonces yo vengo, selecciono los datos, ¿sí? Selecciono los otros. 4. Insertar, gráficos. Y mire, la aceleración es constante y vale 4 como está en el gráfico. Entonces usted coloca aquí aceleración versus tiempo, ¿sí o no? Coloca los títulos del eje. Y termina. Estas son las gráficas que se están pidiendo. No veo nada. ¿No ven nada? ¿Cómo así? Ah, ya. Sí, sí se ve, tutor. De pronto algunos de pronto es por problemas de internet. O sea, que no se preocupen si en algún momento no ven, porque de pronto puede ser problemas en la red. ¿Listo? ¿Y eso? Bueno, chicos. ¿Cómo? Bueno. ¿Tienen alguna inquietud? Porque es que tienen los micrófonos abiertos, chicos. A ver. Tutora. Sí, díganme. Ya. ¿Cómo? Ahí cuando uno
Cuando uno ingresa al link y sale el simulador y usted dice que exportar los datos, al Ujú. exportar eso automáticamente se abre un Excel o qué pasa Sí, ahí. de una vez baja. Es como si descargaras. Descarga un Excel. Ah, o Sí, sea, se descarga un Excel y lo abro normal. sí, lo abres normal. Te voy a hacer la prueba. Mira, te lo voy a hacer con este. Mira, exportar datos. Los voy a bajar. Mira, aquí baja de una vez. Y te da enseguida para abrir. Estos datos que estoy abriendo son nuevos. Mira, lo acabé de abrir. De ahí mismo. Le di exportar, descargó y enseguida lo abrí. ¿Sí viste? Sí, doctora. O sea, Listo. que de Muy bien. ahí y voy resolviendo en cada paso a paso y ya en cada, por ejemplo, en cada parte de la tarea voy pegando eh, esos planos o al final Vas se pegando presenta. porque aquí te van diciendo, por ejemplo, mira que hay un espacio primero para colocar los captures de los datos del simulador con aceleración 0 y hay otra con aceleración distinta de 0. ¿Cuál es el paso que sigue? Colocar las tablas. Primero con aceleración 0 y después con aceleración distinta de ¿qué? Con aceleración distinta. Colocan las tablas. Todo eso lo hemos hecho, ¿cierto? Profe, una Y, pregunta. y después te dice, realiza una gráfica de posición en función del tiempo para cada tabla. ¿Qué viene aquí? Usted viene y pega las gráficas. Esta es para aceleración 0, entonces usted coloca ahí arribita. Esta es para aceleración 0, entonces coloca aquí. Gráfica de distancia versus Profe, creo tiempo. que abajo están los espacios en amarillo. Sí, bueno, listo. Vamos a mirar acá. Vamos a mirar acá. Sí, aquí están unos espacios. Entonces los colocan aquí. ¿Vale? Para aceleración 0 y para aceleración distinto de 0. Los coloca aquí en los espacios que están de color amarillo. ¿Listo? Profesora ¿Sí quedó Yurimar, claro? ¿me permite un momento, por favor? ¿Cómo? ¿Me permite un momento? Yo doy una información. Sí, claro, director. Listo, gracias. Bueno, resulta que por alguna razón, dado que estamos haciendo, o la universidad hizo cambio en la plataforma de correo, entonces por alguna razón la información que se envió para el CIPAS, ¿cierto? De nosotras dos, la tutora Yurimar, mi persona, para nuestros estudiantes asignados, se replicó a todo el curso. Es por ello que tenemos estudiantes en sala, pueden estar en esta sala, no hay ningún problema, toda la información que vamos a dar a los tutores es la misma, pero entonces pasa que algunos están un poco preocupados porque como son de un tutor diferente, no ven en el espacio del campus la confirmación de la asistencia, pero justamente es por ello, porque no somos sus tutoras asignadas dentro del campus. Algunos, por ejemplo, identificado de la profesora Vanessa, el profesor Sergio, ellos también van a tener sus IPAs y ustedes en el momento en que ellos les envíen el correo, también van a poder participar y en evento le van a inscribir. No se tienen por qué de pronto retirar en esta sala porque no somos sus tutoras, no, todo lo contrario, están bienvenidos a esta sala para que de forma más temprana que sus compañeros estén identificando las actividades, cómo graficar en esa parte del ejercicio 1. Entonces, si no observan el confirmar dentro del campus, no se preocupen. Eso era que quería hacer claridad porque ya, digamos, como que varios mensajes han sido con el mismo tema de que no ven confirmar la asistencia. Muchas gracias, profesora Yurimar, puede continuar. Profe, usted disculpe un momento, de acuerdo a la información que nos da, ¿cómo haríamos para la grabación de este CIPA? Pues como no somos no es nuestra tutora, pues ¿cómo se haría para que nos llegara la grabación? Listo, no hay problema porque como ustedes ingresaron con sus correos institucionales, a nosotros nos queda la asistencia automática sobre esa, entonces vamos a hacer el envío el día de mañana sobre el correo institucional para que lo revisen. Algunos les llegan entonces al correo interno
y a nosotros los replicamos por el correo institucional de tal forma que sea específicamente a los que lograron asistir. ¿Listo? Para que sepan que eso nos queda la información directa del correo por usted estar conectado acá con el correo institucional. Vale, muchas gracias. Directora, disculpe una pregunta. Lo que pasa es que yo estuve buscando pues con mi respectivo tutor, y el tutor Jay Márquez, pero no me aparece ningún CIPAS, me aparecen otros dos tutores, pero él aún no me aparece. Listo, no hay problema. Esto porque resulta que los tutores están lanzando sus asistencias a los CIPAS. En su mayoría, por ejemplo, de los que están acá. Tengo a la profesora Vanessa, ella va a dar el CIPAS el 11, el día de mañana más tardar, ya ella debe abrir sus espacios o enviar la información. Por ejemplo, el profesor Sergio también tiene CIPAS el 11, entonces a más tardar el día de mañana. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, con la profesora Yorimar y mi persona, que decidimos dar el CIPA hoy de forma tan temprana, comparado, ¿cierto?, con los otros tutores, enviamos la información mucho más rápido. Pero ustedes van a recibir esa información porque ya todos los estudiantes tienen un tutor asignado. Así que entonces les pido en ese sentido, pues con un poco de paciencia, pero el día de mañana, las fechas más cercanas de la siguiente semana, las deben de recibir. Algunos CIPAS, por ejemplo, están programados para el 13 con otros tutores, entonces ellos estarían enviando, por ejemplo, el día lunes. Eso en vista de que cada tutor pues tiene su programación, las fechas en las que lo va a dar, para que estén muy al pendiente de los correos internos, de la invitación y la información pues que ellos les vayan compartiendo. Algunos ya les han enviado la información, la invitación y está en eventos. Entonces, ¿qué sucedió el día de hoy? La información se nos replicó a todo el curso y por eso pues algunos podrán como estar identificando eso. Pero pues ya ustedes quedan con la información para empezar su tarea, para ir avanzando mucho, digamos, más rápido que sus compañeros que de pronto están esperando el CIPAS con su tutor asignado. Así que en ese sentido, no se preocupen. Podemos continuar. Listo, chicos. Entonces, bueno, ya aquí en estos espacios son para colocar las gráficas, ¿sí? Una para aceleración, por ejemplo, para aceleración 0 van a colocar las gráficas de distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. ¿Listo? Retomando, también lo vamos a hacer para aceleración distinto de 0, van aquí a colocar sus gráficas, las gráficas de distancia versus tiempo, las gráficas de velocidad versus tiempo y las gráficas de aceleración versus tiempo. Por último, ya aquí viene siendo lo que viene siendo la interpretación de sus resultados, ¿sí? Por ejemplo, van a analizar los resultados obtenidos y van a presentar sus conclusiones en este espacio, ¿listo? Por ejemplo, te va a decir para movimiento rectilíneo uniforme, cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniforme, aunque yo en principio ya las había dicho. Por ejemplo, que es un movimiento de velocidad en línea recta, velocidad constante, pero ustedes van a interpretar como tal lo que ustedes encontraron en sus resultados. ¿Listo? Además de eso, van también a responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de sus gráficas de movimiento? Y ahí podemos ver una característica importante que también había mencionado. Una de las características es que para el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante, muy diferente al de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde su velocidad va variando en el tiempo, ¿cierto? Y bueno, las otras preguntas, van a responder las preguntas con respecto al análisis, ¿listo? Estas preguntas las pueden también investigar, por ejemplo, qué representa el área bajo la curva de una gráfica de velocidad en función del tiempo para cada caso, ¿listo? Bien, por último, está la parte de aplicaciones de las fórmulas que nos aparecen en las regresiones. Entonces, mire, vamos a leer un poco. Nos dice de esta manera, tome las ecuaciones de las líneas de tendencia obtenidas en Excel, haciendo una comparación con las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
use estas ecuaciones para calcular la velocidad del motociclista en los tiempos t igual, por ejemplo, t igual 25 segundos y t igual 35 segundos. Como nos están pidiendo las velocidades en esos tiempos, ¿usted qué tiene que utilizar? Usted se va a la gráfica, a las gráficas de velocidad en función del tiempo. Primero esta bueno, acá para velocidad en función del tiempo, si se dan cuenta, la velocidad es constante. Esa velocidad es constante es para cualquier tiempo. Entonces, aquí usted ¿qué va a tener? Por ejemplo, si usted aquí, vamos aquí a lanzar vamos a agregar una línea horizontal. Miren que aquí no hay pendiente, la pendiente es 0, ¿cierto? Entonces aquí la función, o sea, la velocidad siempre va a permanecer constante. Vamos aquí a colocarlo en... Entonces, para MRU, o sea, para movimiento rectilíneo uniforme, puede colocar... La velocidad va a ser ¿cómo? Se puede aquí... Velocidad, vamos a colocarla, va a ser igual a la velocidad inicial, porque uno de aquí de esta misma fórmula, si no hay aceleración, por ejemplo, si aceleración es 0, entonces esta parte de la ecuación se va a eliminar y me va a quedar que la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial, o sea, para cualquier tiempo, ¿cierto? Entonces me va a quedar esta fórmula. En este caso, esa velocidad inicial va a ser 3.6 metros por segundo, ¿sí? Muy diferente, vámonos a la otra gráfica. Vámonos a la otra gráfica. La gráfica de velocidad versus tiempo. Miren que aquí tenemos una ecuación. Yo la voy a pasar allá al Word y se las voy a explicar. ¿Sí? Miren que tenemos esta ecuación de regresión. En el eje Y que tenemos, vamos aquí a hacer una modificación. En el eje Y va la velocidad. Esta gráfica es de velocidad en función del tiempo. Entonces usted coloca aquí, quita y coloca una V que viene representando la velocidad. ¿Y qué va en el eje X? En el eje X va el tiempo. Entonces aquí donde está la X, usted coloca T. ¿Sí o no? Entonces aquí ya tiene usted una ecuación de velocidad. ¿Sí? Vamos a copiarla, esta ecuación de velocidad, y la vamos a pasar allá. ¿Esto para qué caso viene siendo este? Para el caso para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Voy a colocar esta ecuación. Entonces, aquí usted ¿qué tiene que hacer? Ojo, vamos a insertar unas ecuaciones, utilicemos el editor. ¿Cómo se utiliza el editor? Usted le da a insertar, le da en ecuación y aquí aparece un editor de ecuaciones. Voy a editar esa ecuación que copié. Velocidad igual a 4t, bueno, t minúscula, más 3.6. Igual voy aquí para unificar términos. Y voy a borrar esto, ¿sí? Simplemente para que quede un poco más organizada, como en el documento nos piden que tenemos que utilizar ecuaciones editadas. Entonces, miren, ¿por qué las repliqué? Porque voy aquí, miren lo que dice el enunciado. El enunciado nos dice que hallemos la velocidad para t igual 25 segundos y t igual 35 segundos. Entonces, primero la vamos a hallar la velocidad, ¿sí? Primero la vamos a hallar para t igual 25 segundos. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Donde está t, va a cambiar por 25. ¿Listo? ¿Cuánto nos da eso? Por favor, alguien que me colabore. Y con una calculadora. ¿Cuánto nos da eso? 4 por 25 más 3.6. Vamos a hacerlo aquí. 103.6. 4 por, vamos a verificar, 4 por 25 más 3.6. Esto nos queda 103.6. Colocamos las respectivas unidades. 103
6, ¿sí? Metros por segundo. ¿Listo? Bien, ahora, ¿para qué otro tiempo nos los están pidiendo en la guía? A ver. 35. ¿Para qué otro tiempo? Para 35. Para 35. Entonces, copiamos acá. Lo voy a hacer aquí un poco más rápido. Para t igual 35. Entonces usted va a hacer lo mismo. Ya el tiempo ahora no viene siendo 25, sino que viene siendo ¿quién? 35, ¿verdad? Entonces aquí colocamos 35. Por favor, me ayudan ahí con el cálculo. 143.6. Aquí tenemos 143.6 metros por segundo. Listo. Y esto sería prácticamente lo que nos están pidiendo en esta parte. Que hallemos prácticamente con la gráfica de velocidad, que hallemos la velocidad para estos instantes de tiempo, para t igual 25 y t igual 35. ¿Listo? Bien. Por último, ya después que usted haga todo el procedimiento, entonces usted va a realizar un video, ¿sí? En el video de sustentación tiene que evidenciarse que usted interactúe con el simulador, con el análisis de gráficas y las respuestas a las preguntas que acabo de sustentar, ¿sí? Para la grabación del video puede usar la cuenta institucional que le permite también realizar grabaciones y publicar su video. Ojo, es necesario que al inicio de la grabación del video realice una presentación breve y debe mostrarse en una ventana flotante ante la cámara, ¿sí? Durante toda la grabación. En caso de que usted no se muestre en una ventana flotante, o sea, no muestre su rostro, con la cámara del computador, entonces no será calificado como tal el punto. Entonces, es obligatorio el video para alcanzar la máxima puntuación de este ejercicio, el cual tiene un valor de 30 puntos. ¿Ok? Tutora, ¿Sí? una pregunta, ¿qué tiempo estimado tenemos para el video? Bien, yo diría que entre unos 5 minutos a 10 minutos está bien. Porque ustedes ya como tal, ustedes pueden una parte interactuar con el simulador, ya tener, por ejemplo, algunas tablas, ¿sí? Pueden ir adelantando algunas cosas y ya simplemente explicar. ¿Listo? Pero se tiene que notar que usted interactuó con el simulador, que usted, por ejemplo, maneja la realización de las gráficas y usted tiene manejo de las preguntas. ¿Sí? De las preguntas de la sustentación. ¿Listo? Tutora, una preguntita. ¿Hay que explicar todo lo que usted nos está explicando, así como usted nos explicó? A ver, no es como tal todo, sino, por ejemplo, notar que usted realmente interactuó con el simulador. Hay Tutora, cosas que se pueden, por ejemplo, o sea, no te vas a poner a organizar las tablas. Esas tablas, como tal, ya las puedes tener ahí por defecto. Pero sí mostrar, ¿cómo? Es como tener ya el trabajo hecho y solamente iniciar el video sustentando la manipulación del software y ya el resto Sí. pues explicar lo que se colocó en el formato que ustedes dieron para las respuestas, ¿sí? Sí, claro, pero sí tiene que haber manipulación, o sea, que tú expliques qué estás haciendo en el simulador. Eso es una de las cosas más importantes. Y el dominio de que tú realizaste las gráficas y puedes explicar a modo general las preguntas que están ahí, las puedes condensar y las puedes explicar a modo general. ¿Listo? Y complementando lo que dice la profesora Yurimar, por ejemplo, no es válido de que usted presente solo su documento en Word con los pantallazos del simulador. No es válido que usted muestre los pantallazos del simulador porque usted en su video tiene que estar interactuando con el simulador, indicando por qué, por ejemplo, está eligiendo el valor de velocidad relacionado con el último dígito de su documento,
¿cierto? O sea, que se revise la interacción y las observaciones que usted haga sobre ese simulador. No paso a paso que sea como que usted se va a tomar mucho tiempo, pero es necesario que en alguna parte del video usted lo haga. Ya seguido, ya empieza toda la parte de gráficos, es decir, usted pasa a su documento Word indicando los gráficos, las ecuaciones de regresión obtenidas, los resultados, listo. Entonces, de esa forma, el video le debe quedar aproximadamente entre 4 y 7 minutos, es la sugerencia que está descrita en la guía. Toda esta información está paso a paso en la guía. Cuando usted haga una lectura detallada, se va a dar cuenta que indica un tiempo y también que indica pues que debe mostrarse el simulador, el rostro en ventana flotante, toda esa información que estamos diciendo en forma general. Cuando usted haga la lectura detallada, se la va a encontrar. Muchas gracias, profesora Yulimar. Disculpe, ¿Listo? profe.